Class number 10. Simple present, negative and interrogative sentences. El día de hoy veremos cómo formar oraciones en forma negativa e interrogativa en presente simple. Comencemos con la estructura negativa. Primero, necesitamos un sujeto. Acuérdense que puede ser algún pronombre personal como los que tenemos aquí, o cualquier nombre propio, o a lo mejor, por ejemplo, la casa, los gatos, tu papá, tu mamá, tu hijo, tus sobrinos, la vecina, los vecinos, el sol, el escritorio, los alumnos. Todos ellos son sujetos. Después agregamos este auxiliar, do o does, dependiendo del sujeto que tengamos. Después de esto, vamos a necesitar el auxiliar negativo not. Este es igual para todos los pronombres, no cambia, not. Ahora, nosotros podemos contraer el auxiliar do y el auxiliar not de manera que diga don't. El auxiliar does y el auxiliar not de manera que diga doesn't. Entonces ahí ya tenemos I don't, you don't, he, she, it, doesn't, we don't, you don't, and they don't. Ya que tenemos esta forma, que ya nos quiere decir que la oración es negativa, vamos a necesitar un verbo en forma base, cualquier verbo en forma base, es decir, sin conjugar, sin agregar ese al final ni nada por el estilo, solo en forma base. Por ejemplo, en este caso usaré el verbo comer, eat. Y es lo mismo para todas las personas, ¿ya vieron? Eat. Ya en la tercera persona no agregamos ese, ya no decimos eats, porque ya tenemos un auxiliar, does, doesn't. Ya quiere decir que estamos hablando en presente simple. Después de este verbo en forma base, que puede ser cualquiera, run, work, write, vamos a añadir un complemento. En este caso, un buen complemento puede ser chocolate, chocolate. Yo no como chocolate. I don't eat chocolate. Tú no comes chocolate. You don't eat chocolate. Él no come chocolate. He doesn't eat chocolate. Ella no come chocolate. She doesn't eat chocolate. Eso no come chocolate. Por ejemplo, una mascota, ¿no? Mi perro, my dog, doesn't eat chocolate. Nosotros no comemos chocolate. We don't eat chocolate. Ustedes no comen chocolate. You don't eat chocolate. Y por último, ellos no comen chocolate, en inglés sería they don't eat chocolate. Lo dije de forma muy pausada, pero podemos tratar de decirlo un poco más fluido. Veamos lo siguiente. Ahora, las dos primeras columnas, es decir, la columna de el sujeto y la columna de los auxiliares, don't y doesn't, esas van a permanecer ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar el verbo. Lo único que vamos a cambiar es el verbo y el complemento. Por ejemplo, pongamos el verbo hablar y por complemento pongamos algún idioma. Speak y cualquier idioma. Italian, Chinese, French, German, Spanish, English. Entonces quedarían las oraciones de la siguiente manera. I don't speak Italian. Yo no hablo italiano. You don't speak Chinese. Tú no hablas chino. He doesn't speak French. Él no habla francés. She doesn't speak French. Ella no habla francés. We don't speak German. Nosotros no hablamos alemán. You don't speak Spanish. Ustedes no hablan español. They don't speak English. Ellos no hablan inglés. Así de sencillo, formamos oraciones en presente simple y en forma negativa. Ahora es tu turno.
¿Cómo dirías? Yo no como carne. Ya vimos este vocabulario en el video anterior. Acuérdate que también puedes pausar el video. Quedaría de la siguiente manera. I don't eat meat. I don't eat meat. ¿Cómo dirías? Tú no trabajas los domingos. Sería You don't work on Sundays. You don't work on Sundays. ¿Cómo dirías? Él no va al gimnasio. Sería He doesn't go to the gym. He doesn't go to the gym. ¿Cómo dirías? Ella no encuentra sus llaves. Sería She doesn't find her keys. Ahí el verbo es find, encontrar, en forma base, acuérdense. Eat, comer, work, trabajar, find, encontrar. She doesn't find her keys. Ella no encuentra sus llaves. ¿Cómo dirías? Eso no funciona. ¿Cómo dirías el verbo funcionar? Y es muy fácil, porque ya lo tenemos incluso aquí, nada más que significa otra cosa. El verbo work. Work significa trabajar, pero también funcionar. Si hablamos de algo, por ejemplo, que no funciona. It doesn't work. Eso no funciona o no funciona. It doesn't work. Ahora, ¿cómo dirías? Nosotros no tenemos hijos. Sería We don't have children. Have es el verbo principal, el verbo en forma base, tener. Have. El complemento niños o hijos también quiere decir children. Uno solo sería child. Varios children. We don't have children. We don't have children. ¿Cómo dirías? Ustedes no necesitan ayuda. Sería You don't need help. You don't need help. Y por último, ¿cómo dirías? Ellos no se levantan temprano. Sería They don't get up early. Si quiero decir ellos no se levantan tarde, cambiamos early por late. They don't get up late. Ellos no se levantan tarde. They don't get up early. They don't get up late. Y así quedarían tus oraciones en forma negativa y en presente simple. Here you have an exercise. Aquí tienes un ejercicio. Rewrite the sentences in the correct order. Escribe las oraciones en el orden correcto. Puedes pausar el video para realizar esta actividad en tu cuaderno. Veamos las respuestas. You can repeat after me. Number 1. Maria doesn't do yoga. Number 2. Paco and I never do the dishes. Number 3. Fatima and Anna don't work together. Number 4. My neighbors don't have a dog. Number 5. The museum doesn't close at lunchtime. Ahora, con estas mismas oraciones, ustedes van a realizar otra actividad.
underline the subject and highlight the main verbs with green. Vas a subrayar el sujeto y a resaltar con color verde los verbos principales. Por ejemplo, en la primera oración, el sujeto es Maria. Por eso es que lo subrayamos. Y el verbo principal sería do, hacer. Ese es el verbo principal de la oración. María no hace yoga. Hacer, do. Paco and I sería el sujeto y el verbo principal también es do, hacer. En este caso, puede interpretarse también como lavar los platos, do the dishes. Aquí les dejo la estructura para que revisen que efectivamente estas oraciones van siguiendo la estructura negativa del presente simple. Sujeto, auxiliar don't o doesn't, verbo principal y por último el complemento. Aquí podemos reemplazar la palabra never, nunca, por el auxiliar don't. De igual manera, si utilizamos never, la oración estaría en forma negativa. Y si utilizamos don't, también. Cabe mencionar que nunca podemos poner never y don't juntos, o doesn't. Doesn't y never nunca van juntos. Siempre vamos a elegir o ya sea never o don't, o doesn't. Vayamos con la siguiente, number 3. Fatima and Anna don't work together. Fátima y Ana sería el sujeto. El verbo principal, work, trabajar. Number 4. My neighbors. Ese sería el sujeto. My neighbors. Mis vecinos. El verbo principal sería have, tener. Number 5. The museum es el sujeto. Close, cerrar. Ese es el verbo principal. Muy bien. Ahora, a todos estos sujetos los vamos a reemplazar por un pronombre personal. ¿Cuál crees que sea el pronombre personal que sustituya Maria? Muy bien, sería she. Aquí reemplazamos el sujeto Maria por el pronombre personal she y tiene el mismo sentido. Ahora hagamos lo mismo con la número 2, Paco and I. ¿Cómo podemos sustituir este sujeto o estos dos sujetos? Sería por el pronombre we, nosotros. We don't do the dishes. Nosotros no hacemos o lavamos los platos. Para el siguiente, number 3. ¿Cómo podríamos reemplazar Fatima and Anna por un pronombre personal? Very good. They significa ellas. They don't work together. Ellas no trabajan juntas. Ellas, ¿quiénes? Fatima and Anna. Number 4. ¿Cómo podría sustituir my neighbors por un pronombre personal? I, you, he, she, it, we, they. Bien, sería por el pronombre they también, que significa ellos. Ellos, mis vecinos. Aquí está en plural, neighbors. Vecinos. They don't have a dog. Number 5. ¿Cómo reemplazarías the museum por un pronombre personal? Aquí te muestro. It. Acuérdense, it. Este it puede referirse a animales, cosas o lugares. En este caso es un lugar. Museum. It doesn't close at lunchtime. Very good. Ya que sabemos esto, ahora
Veamos la estructura interrogativa del presente simple. Aquí la tenemos. Primero necesitamos el auxiliar, do o does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Después viene el sujeto, después el verbo en forma base, es decir, no se conjuga ni nada, en forma base. Run, eat, work, listen, write. Y por último, un complemento. Al final, muy importante, no se les olvide el signo de interrogación, the question mark. Aquí tenemos algunos ejemplos. Do I run fast? Yo corro rápido. Aquí vemos el auxiliar do porque el sujeto es I, entonces do siempre va con I. Y luego run, correr, verbo en forma base. Y por último un complemento, en este caso puede ser a lo mejor un adverbio. Rápido, fast. Luego tenemos, do you play video games? ¿Tú juegas videojuegos? Primero el auxiliar do, el sujeto you, verbo en forma base play, jugar, y el complemento video games, juegos de video de computadora. Ajá. Luego tenemos, does he eat chocolate? ¿Qué significa él come chocolate? Does he eat chocolate? O podemos decir, does she eat chocolate? Ya cambiándole el pronombre, she. Does she eat chocolate? ¿Ella come chocolate? En forma de pregunta. Does it eat chocolate? ¿Eso come chocolate? Imagínense que nos estamos refiriendo a algún animal. It. Does it eat chocolate? Después tenemos, do we have to go? ¿Tenemos que irnos? Have to. Siempre va así junto. Have to. Tener que. Tenemos aquí el auxiliar do, sujeto we, verbo principal y en forma base have, el complemento to go. Do we have to go? ¿Tenemos que irnos? Luego tenemos, do you have children? ¿Ustedes tienen hijos? Auxiliar do, sujeto you, verbo have, tener, complemento children. Luego tenemos, do they work here? ¿Ellos trabajan aquí? Auxiliar do, sujeto they, verbo en forma base work, trabajar, y el complemento here, aquí. ¿Ellos trabajan aquí? Nunca se les olvide escribir el signo de interrogación al final. Acuérdense que en inglés no se escribe el signo de interrogación al inicio. En inglés no existe el signo de interrogación al inicio. ¿Por qué no? Porque ya tenemos este auxiliar, do, does. Do, does. Esos auxiliares ya nos indican que se trata de una pregunta. También, si comenzara con una WH question word, what, who, when, how, también nos indica ya que estamos haciendo una pregunta. Entonces, no es necesario que agreguemos un signo de interrogación al inicio, como en español. Entonces, en inglés solamente van al final. Veamos ahora este ejercicio. Translate the sentences into English and write them in negative and interrogative form. Aquí vamos a escribir estas oraciones en inglés. Después vamos a convertirlas en forma negativa y por último en forma interrogativa. Por ejemplo, para la primera tenemos Carla toca el violín. Vamos a traducirla en inglés. ¿Cómo sería Carla toca el violín en inglés? Muy bien. Sería Carla plays the violin. Muy bien. Aquí como es tercera persona, sí se agrega S. ¿Recuerdan? Cuando es he, she, it, agregamos S al verbo cuando, solamente cuando, la oración está en forma afirmativa.
Ya cuando está en negativa y en pregunta, no es necesario, más bien no es correcto, agregar ese al verbo principal, porque ya tenemos los auxiliares doesn't y does. Ahora, esta misma oración en forma negativa sería Carla doesn't play the violin. Eso es lo que tenemos que hacer con el resto de las oraciones. Ahora, esta misma, pero en pregunta. Aquí yo les doy el ejemplo. Does Carla play the violin? Y bueno, escribe tus respuestas en los comentarios para que yo también pueda revisar si adquiriste esos conocimientos de manera correcta y si es que tenemos algunos errorcitos por ahí, volvemos a ver el video o podemos investigar un poquito más en internet. Esto ha sido todo por hoy, espero les sea útil. No olviden comentar, darle like y suscribirse para más videos. Bye bye.